Escribí una obra de teatro inspirado en Mojojojo. Más o menos. Hace 8 años, cuando todavía era maestro, antes de hacer contenido, antes de la pandemia, antes de un chingo de cosas, tomé un taller de dramaturgia en el que escribí una obra. Era una comedia sobre un tipo cuyo trabajo era corregir ortografía. Así, a secas, corregir ortografía de cualquier cosa que tuviera ortografía que corregir. Y era muy bueno en su trabajo, pero lo odiaba y quería renunciar. Yo en ese momento era maestro, amaba mi trabajo, pero no amaba corregir ortografía, cosa que me tocaba hacer muy seguido en un taller de escritura que le daba a secundaria. El acto de corregir ortografía estaba tan presente en mi vida que casi no me dedico a ser creador de contenido porque tenía muchos trabajos que calificar. Conté la historia a detalle en otro video, pero muy en resumen, la primera chamba que tuve como creador de contenido fue un podcast con Netflix al que en principio rechacé porque tenía muchos cuentos que calificar, o sea, mucha ortografía que corregir. Pero ¿a qué viene Mojojojo a todo esto? La consigna de este taller de dramaturgia era empezar a escribir a partir de una imagen que nos atormentara o de algo que seguido llegara a nuestra mente. Y yo tenía en la cabeza la imagen de un tipo golpeando su escritorio, mandando a la verga al ejército de personas que tenía encima pidiéndole cosas. Yo ni siquiera trabajaba en una oficina, trabajaba en una escuela, pero esa imagen ahí estaba. Y para el inicio de mi texto convertí esa imagen en un monólogo donde el protagonista describe su rutina de todos los días con una precisión obsesiva hasta el día que explotó. La hora exacta a la que se despierta, 6:35 de la mañana, 5 minutos más que las 6:30, pero sin la prisa de las 6:40. ¿Cuántos minutos le tomaba bañarse, desayunar? Diario desayunaba lo mismo, 2 huevos, iba a la oficina, acomodaba su escritorio, qué sé yo. Pero esa mañana en el refri solamente le quedaba un huevo, entonces desayunó menos que de costumbre, entonces llegó con hambre a la oficina, entonces estaba ligeramente distraído y esa distracción provocó una serie de minúsculos tropiezos que le provocaron un colapso nervioso y un episodio de ira en plena oficina, o sea, una explosión. Ese era solamente el principio de esa obra que escribí, obra que un año más tarde logramos llevar al teatro en un montaje y, cosa curiosa, en ese primer montaje salía Quetzalí Cortés, quien hoy es Mondragón en la oficina. Este actor conoce como nadie el género de la comedia godín. Pero ¿a qué chingados viene Mojojojo? Como dije, el detonante de todos los pedos del personaje principal era que un día en su refrigerador quedaba un huevo en lugar de 2. Esa era la primera ficha en la cadena de dominós de su colapso. Yo escribí eso en 2018 y par de años después me apareció esto. ¡Solo un huevo! Para un desayuno nutritivo, 2 huevos es el requisito mínimo. Crecí viendo Las Chicas Superpoderosas. Mi primer tatuaje fue este. Claramente había visto ese capítulo años atrás, se había sepultado en mi inconsciente y cuando tenía que escribir el principio de mi obra, resurgió. Pienso entonces que la imagen que me atormentaba no era la de un tipo golpeando su escritorio, era más bien la de Mojojojo lamentando que se quedó sin huevos. Estoy enfadado. Si quieren ver para dónde va la historia de ese corrector de ortografía, la banda de Cual Cosa Teatro está presentando en este momento la pieza que falta y lo van a hacer por varias semanas más. Es ese texto que escribí hace ya varios años, pero con otro elenco, otra dirección, aunque siempre con el espíritu de Mojojojo. Hace par de meses por fin tuve chance de ver este montaje. Cuando yo hacía la obra nunca la vi porque estaba aquí arriba, pero por fin la pude ver y me reí como un estúpido por hora y media, a pesar de que yo escribí estos chistes. Fue muy especial ver una obra de teatro que hice hace casi 10 años, ver cómo yo veía el mundo hace casi 10 años, pero con la dirección de alguien más. Y es muy especial también que las próximas funciones de la pieza que falta van a ser en el Teatro La Capilla, porque ese fue el teatro donde esta obra vio la luz por primera vez hace casi 10 años. Todos los jueves del 20 de agosto al 24 de septiembre, la pieza que falta. Si quieren reír, les prometo, esto es garantía.